Acabamos de terminar la cumbre del Mercosur. Queríamos informarles a ustedes y a los uruguayos cuál ha sido el planteo del gobierno, que hoy empieza la presidencia pro tempore. Intentamos representar la voz de todos los uruguayos, tan es así que una vez más reiteramos que los países tienen intereses permanentes sin perjuicio de las ideologías o de las sensibilidades. Y a punto de cumplir 30 años este bloque que ha tenido altas y bajas, hablamos de que no se podía ser ni merco-optimista ni merco-pesimista, que es el momento de ser merco-realista. Y esa realidad obviamente está teñida por la pandemia, que vino a desnudar falencias, pero también a hacernos ver virtudes y fortalezas de la región. Quizá como hace mucho tiempo el concepto de comunidad nos ha estado tan presente y creo que la comunidad internacional y la regional ha estado a la altura de las circunstancias que necesitaron los pueblos, que necesitaron los ciudadanos durante esta pandemia. Hablamos del sinceramiento del Mercosur. Ustedes están acostumbrados a veces a escuchar muchos discursos y que del papel o de la voz no se traslade en acciones. Y nosotros con pragmatismo hemos dicho que queremos transformar la realidad de la vida de los uruguayos para mejor y que encontramos en el Mercosur una muy buena herramienta. Ahora, un Mercosur en movimiento, no un Mercosur congelado. Un Mercosur con vocación aperturista, no un Mercosur que se encierre en sí mismo. Y parte de este Mercosur virtuoso es el que tiene que terminar lo empezado. Los acuerdos que se empezaron hay que terminarlos. Y por eso el compromiso de la firma del acuerdo con la Unión Europea y el EFTA y la posterior ratificación. No avanzar en acuerdos que no estemos realmente dispuestos a terminar. Y por eso la pregunta a nuestros socios fue la de si hay real interés en avanzar con Corea del Sur. No nos cabe la menor duda que para los intereses de nuestro país sería un gran avance. Hablamos también de un Mercosur sin posicionamientos ideológicos con respecto a este nuevo mundo en la tensión de Estados Unidos y China. Yo no creo que debamos elegir Estados Unidos o China. Es más, tenemos que elegir a los dos. La vocación del país es hacer acuerdos con Estados Unidos y con China. Recordarán algunos de ustedes, antes de asumir, que tuvimos la posibilidad de hablar con el secretario Pompeo para plantearle si existía todavía la posibilidad de un acuerdo con los Estados Unidos de América. Y al mismo tiempo, la República Popular de China ha formalizado su intención de avanzar y profundizar con Uruguay y con la región. Y por eso le pedimos al Mercosur de reimpulsar el diálogo con China. En este sentido, ya no solo la China que alcanzaría, sino toda Asia va a incrementar enormemente su consumo. Pensemos en el 2050, 30 años desde este momento. Y sabemos que la demanda de alimentos en cantidad y en calidad va a aumentar. Y esta región, la nuestra, es la gran productora de alimentos que se ha servido, entre otras cosas, de la ciencia, de la innovación, de la tecnología para mejorar esos alimentos. Sería un error garrafal no entenderlo, no comprenderlo y ponernos en la punta de ese proceso. Saben ustedes que el Mercosur funciona por consenso y a veces los consensos son más complejos. Pero lo que nos interpela a este mundo tan vertiginoso es avanzar en esos consensos, tener la capacidad de prever, tener la capacidad de analizar y avanzar antes que lo demás para ponernos en la primer lugar de la fila para este comercio exterior en el cual es muy dinámico. La oferta y la demanda rápidamente interactúan y siempre en el medio está la política
o mejor dicho, los gobiernos. Así que lo de hoy, discursos. Lo de hoy nuestro, apelar al pragmatismo. Estos 6 meses van a intentar traducir a la acción lo que dijimos en palabras, y por eso nos parecía oportuno compartirlo con ustedes y con la opinión pública. Muchísimas gracias y, como siempre, quedamos abiertos a preguntas de toda índole. Solicitamos, por favor, que antes de formular la pregunta se identifiquen y mencionen el medio que representan. Muchas gracias. Daniel de León, de Canal 12 de Telemundo. Menos mal que era de toda índole. No, me imaginé, por eso, me atajé antes de tiempo. Bueno, Si no le pongo como el liceo, fuera de tema. No, cuando se hablaba del alejamiento del canciller Talvi, parecía que iba a ser un alejamiento negociado, conversado, hablado. ¿Qué pasó desde ese tiempo hasta ahora, donde se precipitó la salida del ministro de Relaciones Exteriores de una forma, entre comillas, traumática, si se quiere, o de alguna manera precipitada, ¿verdad? Queríamos saber la opinión del presidente de la República con respecto a esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le pidió la renuncia? ¿Y qué concepto sigue manteniendo y mantiene del canciller Talvi? Sobre lo último, para ser bien claro, el mejor, personalmente el mejor. Obviamente aquí se entremezclan cuestiones políticas y cuestiones personales. Hace 1 año y 2 días, enseguida después de sabido el resultado de las elecciones internas, me tocó decir un discurso, 2 discursos. Y en el primero, que era una reflexión más personal que política partidaria, recuerdo que dije que, como quiero a la actividad política, en este caso no solo la actividad política, sino la actividad de gobierno, la respeto y la trato de hacer con honor, muchas veces hablo cuando creo que tengo que hablar y otras tantas callo cuando creo que tengo que callar, y ese es mi mejor aporte que puedo hacer hoy al país y al gobierno. Buenos días, presidente. Silvana Goicoechea, de Subrayado. Lo traigo más que nada al ámbito social. En las últimas horas falleció una persona que estaba en situación de calle. ¿Qué reflexión trae este tema, teniendo en cuenta además que lamentablemente es la segunda persona que muere en esta situación en lo que va de su periodo? Gracias. Gracias por la pregunta. En realidad lo primero que surge no es una reflexión, es un sentimiento. Y en mi caso, y ustedes me lo han escuchado decir más de una vez, y espero que lo hayan también interpretado en la acción, dije que me quería hacer cargo. Y esto es indirecto, directamente, responsabilidad del gobierno, del Estado. Y en ese sentido es que lo asumo como tal, lo asumo como una falla, con consecuencias que no tienen vuelta atrás. Y en estas últimas horas he estado hablando con el ministro de Desarrollo Social, que tiene el mismo pesar, porque tiene una vocación muy humanista, y sé que estas cosas le duelen, porque ha dedicado su vida a los más desvalidos, porque nunca les pusimos número, y atrás hay una situación personal. Me veo tentado a introducirme en el debate de la utilización de la pobreza y la muerte con fines políticos. No lo hice del otro lado del mostrador, no lo voy a hacer desde el gobierno, y cada uno que sepa cuánto aprecia y valora la vida o el faltante de la misma. Sobre el tema de la administración, las omisiones o los errores del gobierno, obviamente que cuando tengamos todos los resultados, incluida el informe forense, pero sin perjuicio de eso, cuáles fueron las acciones que debieron tomarse y no se tomaron, nosotros vamos a actuar en consecuencia.
y por eso lo del principio. Primero, no es un razonamiento, primero es una reacción humana que es la que traté de transmitir en el día de ayer y agradezco la pregunta para poder hacerlo. Igual no hay excusas. Presidente, buenos días. Emilio Izaguirre de Canal 4. Dos preguntas. La primera es, a raíz de esta situación, ¿usted encomendó medidas específicas, ya que estuvo dialogando con el Ministro de Desarrollo Social y me imagino que con otras representantes o jerarcas de los distintos sectores? Y la otra tiene que ver con la coalición multicolor, dada la situación que se generó con Talvi, dado incluso lo que ha sido el debate de algunos artículos en particular dentro de la ley de urgente consideración. ¿Usted entiende que se está perdiendo vigor, para decirlo de cierta forma, se está perdiendo fortaleza la coalición multicolor? El 2x1 que hiciste, como dice un amigo mío, más vale pedir perdón que pedir permiso. Sobre lo último, esto es un concepto que repito hace muchos años, porque las relaciones humanas, y quizá con más profundidad en las relaciones políticas, no están ajenas a tensiones. Está una pareja, un grupo de amigos, dentro de un partido y relacionamiento con otros partidos en una coalición. El tema no está en que no existan las tensiones. El tema es cómo se resuelven. Y a mí no me cabe la menor duda que obviamente no va a ser la última tensión, ojalá sean las menos y hayan más acuerdos, pero las hemos resuelto bien. A ver, alguno dirá, es obvio que va a decir eso el presidente de la República. No, no es obvio. Si no, les diría. A esta altura saben que les hablo con la verdad. ¿Nos gusta atravesar por determinadas tensiones? No, por supuesto que no. Ahora, una vez que las atravesamos, tenemos que tener el orden de prioridades bien claro. País, partido y dirigentes políticos. Y como estoy seguro, ya no solo del Partido Nacional, sino del resto de los partidos de la coalición lo entienden así y han actuado de esa manera, no tengo ninguna sospecha de debilidad de la coalición. Pero el mejor juez ya saben quién es el tiempo. Así que lo vamos a poder comprobar. Y la primera parte de la pregunta era... Era complementando la pregunta de la colega, era si iba a adoptar o había solicitado que se adoptaran medidas específicas respecto al caso de las personas que están en situación de calle. Ya veníamos en eso, ¿no? Ya veníamos en una discusión quizá filosófica que ustedes conocen, una defensa de que era una nueva forma de entender la libertad para algunos vivir en la calle y que tenían su derecho, y nosotros quizá con una vocación más de sensibilidad social, de que en realidad era un determinante final de una vida que había sufrido determinadas situaciones que los hacían vivir en la calle. Es una definición de origen, de base. Y a eso las acciones. Y nosotros, y no quiero, porque estamos hablando de una persona que ya no está entre nosotros, así que ir para atrás, que podría, y creo que me sobran argumentos, lo podría hacer, no quiero. De aquí para adelante, lo que no se hizo, nosotros lo vamos a hacer. Y en un momento de escasez de recursos, obviamente que hay que tener prioridades. Y si la prioridad no es la vida, el resto no puede serlo nunca. Recibimos las dos últimas preguntas para esta conferencia. Buenos días, presidente. Fabián Albín, de Radio Uruguay. Esta semana se entrevistó con el empresario López Mena y al término del encuentro, López Mena adelantaba que en aproximadamente 2 semanas se estarían incrementando las frecuencias de buquebús desde Buenos Aires a Montevideo, con los hisopados correspondientes. Ante los 2 casos que se detectaron en estas últimas horas de 2 ciudadanos argentinos que llegaron positivos al país, ¿esta medida se puede revertir o habrá mayor control por parte del gobierno? Vamos a separar Bagre de Tararira. Primero, lo que está pasando en nuestro país es que hay un decreto modificado ya hace mucho tiempo, que no es solo vía fluvial, que puede serlo vía aérea y es vía terrestre, que es el ingreso de determinadas personas a nuestro país. Los nacionales, los residentes,
motivos familiares, económicos, ¿qué es lo que está pasando? Y hay un protocolo al respecto. El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea. Paso al segundo tema. Yo no sé cuál es la costumbre, pero en nuestro país y en nuestro gobierno, el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes. No es un empresario ni es nadie. Así que los anuncios de cuándo se retoman o no se retoman determinadas frecuencias para atraer turistas no lo va a hacer una persona ajena al gobierno. En este caso lo va a hacer el presidente de la República con el Ministerio de Relaciones Exteriores o eventualmente con el Ministerio de Turismo. Así que la palabra anuncios, con todo respeto, no le cabe. Intenciones todas, y vamos a escuchar a todo el mundo vamos a escuchar. Agremiados, no agremiados, personas, empresarios, trabajadores, todo el mundo, pero el gobierno es el que decide. Así que con todo respeto a quien dijo determinadas declaraciones, los anuncios los hacemos nosotros y no están en un horizonte cercano. Presidente, permiso. Fabián Bertolini de Radio Monte Carlo. Primero, permiso y perdón por ser la última 2 en 1, si me permite. Primero, ¿podemos confirmar, en este caso ante la salida del canciller Talvi en la jornada de ayer, a Bustillo como ministro de Relaciones Exteriores? Y por otra parte, presidente, le consulto, asumiendo la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿cómo se hace en este año para unir y buscar consensos entre ideologías y políticas tan dispares y entre hoy la distancia que se marca entre Fernández y Bolsonaro, entre Argentina y Uruguay, y en este caso con su presidencia? Gracias. La primera, ustedes ya lo han informado abundantemente, que Francisco Bustillo es el próximo canciller, y yo se los confirmo después de haberlo leído y escuchado y visto a todos ustedes. Segundo, el 1 de marzo, cuando nos tocó asumir el gobierno, estaba el canciller argentino, estaba el presidente paraguayo y el presidente brasileño. Y específicamente hablamos, algo que hoy hicimos hincapié, es que el bloque no puede guiarse por vaivenes ideológicos. Un lord inglés hace muchos años, Lord Palmerston, decía algo que aquí repetimos, que es que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y la sabiduría de un gobierno es saber leer el interés nacional sin perjuicio de posicionamientos ideológicos. Entre otras cosas porque yo soy una circunstancia de 5 años, pero el Mercosur es anterior y va a ser posterior a nuestro gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer en estos 5 años, trasladar los discursos a la acción en un rumbo que sea compartido de consenso por el resto de los países. Cada uno dentro de sus territorios actuará de la manera que le dicte su conciencia y su ideología. Como bloque tenemos otro tipo de obligaciones. Los acuerdos supranacionales significan que los estados de alguna manera relegan un poco de su independencia en términos internacionales para, en este caso, como bloque, moverse. Tan es así que ustedes saben bien que algunas decisiones del Mercosur hacen que nosotros no podamos tener acuerdos bilaterales, decisiones que nosotros discutimos. Pero eso es la pertenencia a un bloque. Y por eso el Mercosur al Uruguay le sirve, el Mercosur al Uruguay le conviene y por eso lo vamos a empujar. No nos sirve un Mercosur congelado, estático y con un proteccionismo excesivo. Muchas gracias.